Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más al canal en esta serie de vídeos que estamos haciendo para resolver las dudas básicas que hay sobre Bitcoin. Esta es la parte 2, hicimos una parte 1 y hicimos también una introducción de qué es Bitcoin para que la gente pueda entender en lo que se está invirtiendo, si es que estáis decidiendo invertir en Bitcoin, y tomar las decisiones sabiendo lo que se está haciendo, no porque otros lo digan, no porque yo lo diga, no porque nadie lo diga, sino sabiendo exactamente qué es lo que estás comprando o qué es lo que estás vendiendo o qué intención tienes con las criptomonedas. Os agradecería que todas las dudas que vayáis teniendo las pongáis, porque si hay más dudas haremos parte 3, parte 4, parte 5 hasta resolver todas las dudas básicas que haya. Cuando resolvamos las básicas también podemos empezar con dudas más avanzadas, pero de momento vamos a ser más, resolver dudas más sencillas, ¿no? Para que todo el mundo pueda ir paso a paso conociendo lo que es Bitcoin. Primera duda, ¿cualquier ordenador puede minar Bitcoin? ¿Recordáis lo que era el proceso de minado? Lo explicamos en los vídeos anteriores. Minar era cuando los ordenadores se conectaban a la red de Bitcoin para competir en resolver un algoritmo en esa red. El que resolvía el algoritmo se llevaba la recompensa cada 10 minutos. Ese algoritmo se resolvía cada 10 minutos y se llevaba una recompensa en bitcoins. ¿Cualquier ordenador puede conectarse e intentar resolver el algoritmo? Pues por poder se puede, pero no tendría ningún sentido. ¿Por qué? Porque es como un ordenador cualquiera conectado a la red Bitcoin está compitiendo con los ordenadores más avanzados que hay en cálculos de algoritmo. O sea, ahora mismo ya son máquinas especializadas las que se conectan a la red de Bitcoin para minar Bitcoin, no un ordenador cualquiera doméstico. Es decir, tú te puedes conectar, pero es como si estás jugando a la lotería, porque resolver el algoritmo tú con un ordenador casero, pues tienes una probabilidad entre, yo qué sé, no sé si entre 100.000 o entre 1.000.000 o lo que sea, igual entre 1.000.000 o más de 1.000.000. O sea, es prácticamente imposible, sería como que te tocase la lotería. Así hay alguna vez que ha ocurrido, pero es eso, como que tocase la lotería. También a la gente le ocurre que le toca la lotería alguna vez, ¿no? Pero básicamente para operar en la red de Bitcoin hay que tener unas máquinas especializadas que las venden empresas especializadas y que cada vez son más poderosas en poder de cálculo, cada vez son más eficientes, etcétera, ¿no? Entonces, normalmente para minar Bitcoin la gente crea empresas en las que se pone mucho capital y se compran estos equipos especializados. No pones un ordenador en tu casa. Al principio sí que se hacía cuando empezó Bitcoin, porque la dificultad de minado, como hemos dicho, depende de cuántos ordenadores hay conectados a la red. Al principio había muy pocos, entonces era muy sencillo resolver el algoritmo y cualquier ordenador lo podía hacer, pero según fue creciendo la red y se ha vuelto más complicada y más difícil de calcular el algoritmo, tiene que ser con máquinas muy especializadas, y aún así, si solo tienes una, pues es muy difícil que puedas resolver el algoritmo porque estás compitiendo con miles y miles de máquinas en todo el mundo. ¿Dónde puedo mirar qué exchanges y criptomonedas hay? Ya explicamos lo que era un exchange y las criptomonedas ya sabéis que son monedas similares a Bitcoin. Ahí está Bitcoin y luego hay un montón de monedas similares que utilizan una tecnología similar o una tecnología alternativa, pero más o menos basada en la criptografía. Pues los dos sitios principales para mirar qué exchanges hay y qué criptomonedas hay son CoinMarketCap y WorldCoin Index, que los vamos a ver ahora como ejemplo. Son estas páginas que tenemos aquí. Este es CoinMarketCap, en la que está todo el listado de criptomonedas, bueno, todo. Quizás hay algunas que no estén, pero si no están es porque son tan pequeñas o están en algún exchange tan poco reconocido que ni aparece. Pero ahora mismo hay 19.749 criptomonedas listadas en CoinMarketCap, que es una especie de página que recoge toda la información de todas las criptomonedas que hay. También tiene registrados CoinMarketCap 525 intercambios o exchanges, que vamos a pinchar en él para que veamos lo que aparece. Nos lo ordena por una puntuación que se le da al exchange, que aquí te pone a qué se debe esa puntuación. Es en función del factor de tráfico de web, la liquidez media, volumen, así como la confianza de que el volumen reportado es legítimo, porque hay exchange que dicen que tienen más volumen del que realmente tiene, etcétera, etcétera. O sea que bueno, ahí tiene una serie de parámetros para medir lo bueno o malo que es un exchange, y este es el ranking que aparece en CoinMarketCap. Binance está el número 1 con muchísima diferencia, casi multiplica por 8, bueno, por 8 no, pero
por 7 yo creo que sí, al segundo o al tercero, así que fijaros qué diferencia en volumen. Luego está Coinbase, FTX, Kraken y KuCoin entre los 5 primeros, que son exchange reconocidos. Nosotros tenemos link de Binance con un 20% de descuento de comisiones de compra-venta, de KuCoin con un 15% de descuento en comisiones de compra-venta. Creo que tengo un link de Kraken también puesto por ahí, que también es otro exchange reconocido, aunque no lo utilizo mucho, pero bueno, es otro de los principales. Y en el futuro es posible que tengamos también algún link con algún descuento o con algún bono de FTX, así que estad atentos para cuando lo saquemos ese link, ¿no? Pero nosotros siempre vamos a estar en los exchange principales, no vamos a ir a ningún exchange que esté más allá del puesto 20 porque no tiene ningún sentido, ¿no? ¿Para qué te vas a ir a exchange pequeños si tienes los grandes que son mucho más seguros, ¿no? Bien, también tenemos la página WorldCoin Index, que es una página parecida, que también tiene un listado de todas las criptomonedas. No pone cuántas hay, pero vas pasando para página adelante, y yo creo que aparecen casi todas las que aparecen en CoinMarketCap. Tienen las mismas informaciones, el cambio que está haciendo en este momento, el último precio, máximo de las últimas 24 horas, mínimo, lo mismo que en CoinMarketCap. Aquí puedes ponerlo en la moneda que quieres que cotice. Incluso podrías poner las monedas comparadas contra Bitcoin. Así sabes si está subiendo contra Bitcoin o no. Puedes ponerlo en euro o en todas las diferentes monedas que quieras. Por ejemplo, si pincháis en Bitcoin y le dais a Markets, bueno, no hace falta ni darle a Market. Aquí salen los Markets en la derecha. Fijaros, estos son los exchanges donde se está cotizando Bitcoin y aquí te marca el precio. Aquí, por ejemplo, FTX marca 31.575. Bitfinex 31.606. Bueno, cada uno tiene una cotización un poco diferente, son muy parecidas, pero la mayoría están cotizando a un precio muy similar. Ahora en una de las siguientes dudas explicaremos por qué cotizan diferente en los diferentes exchanges. Pero bueno, esto era lo primero que os quería comentar, esas dos páginas que son bastante interesantes y en las que hay mucha información que os puede servir de ayuda. Protocolo de consenso. ¿Cómo se validan las operaciones? Hay dos protocolos preponderantes en el mercado de criptomonedas. Uno es el Proof of Work y otro es el Proof of Stake. Bitcoin es Proof of Work, que quiere decir prueba de trabajo. La prueba consiste en precisamente poner a todos los ordenadores minando esa red, es decir, trabajando para esa red. Cualquiera se puede conectar con un ordenador, bueno, con un ordenador, hemos dicho antes que con un ordenador convencional no, pero con una máquina lo suficientemente potente, cualquiera se puede conectar a la red y ese trabajo que hacen esas máquinas, digamos, o todo ese poder de minado que tienen esas máquinas para validar todas las transacciones y resolver ese algoritmo, es lo que se llama el trabajo y es la prueba de consenso de que todos conocen todas las transacciones que hay en esa red y que son válidas. ¿Vale? Ese es el Proof of Work. El Proof of Stake es otra forma de consenso en el que se ponen de acuerdo para validar las operaciones, diferente al Proof of Work, en el que todos tienen, todos tienen toda la cadena de bloques completa desde el minuto 0 hasta el minuto actual, todos los ordenadores que están conectados a la red, y entonces entre todos llegan al consenso de que esas operaciones son correctas porque todos los ordenadores las tienen. En el caso de Proof of Stake se divide la red en nodos validadores y esos nodos requieren, stake es precisamente la palabra, requieren que las monedas estén, digamos, como depositadas, o es como una especie de prueba que se tiene ahí de que tú tienes esas monedas, una especie de votación, ¿no? Una especie de que tú dejas ahí unas monedas en depósito o digamos los votos de esas monedas en depósito, y es una manera de minar diferente porque no todo el mundo puede minar, solamente pueden minar los que se les otorgan esos nodos. Para tener esos nodos tienes que tener una cantidad mínima de monedas, que puede ser que las pongas tú o puede ser de gente que te presta sus votos, digamos, para que tengas esa cantidad de monedas, pero ya no es algo libre, es algo que si tienes muchas monedas puedes tener un nodo, si tienes pocas no puedes tener un nodo, como en Bitcoin, que tú puedes comprar un minero y ya puedes participar en la red. Es una manera diferente de validar las operaciones.
no es tan intensivo en consumo de energía, porque claro, al final si tú pones unos nodos, imagínate, decides que tu red son 100 nodos nada más, pues solamente va a haber 100 puntos que validan las operaciones, pero requieren de una inversión grande, porque la gente que ponga esos nodos a minar la red requiere, aparte de unos ordenadores muy potentes que estén conectados constantemente para ir validando todas esas operaciones, requiere que tenga el apoyo de muchas monedas, el stake de muchas monedas. Le tienen que dar sus, sus votos, muchas monedas para poder poner en marcha ese nodo de esa red, ¿no? Así que son esas dos maneras de hacer el protocolo de consenso, las principales que hay en el mercado de criptomonedas. Una pregunta que es muy recurrente es: ¿importa la moneda en la que compro Bitcoin? No, no importa la moneda en la que compres Bitcoin. Tú cuando tienes Bitcoin, ya tienes Bitcoin. Te da igual con qué la hayas comprado. Evidentemente, si la compras con una moneda débil, pues mejor, porque la moneda débil, ¿para qué la quieres, no? Pero al final, lo importante es que tienes Bitcoin. Da igual lo que hayas tenido antes. Quiero decir, si tú tienes euros y compras Bitcoin, o tienes dólares y compras Bitcoin, o tienes pesos argentinos y compras Bitcoin, te da igual lo que hayas tenido antes. Lo importante es que tienes Bitcoin ahora mismo, y lo que va a pasar es que ese Bitcoin luego lo puedes vender tú contra lo que quieras. Da igual con qué lo hayas comprado. Puedes haberlo comprado con euros y venderlo luego en dólares, o puedes haberlo comprado con pesos argentinos y venderlo luego en dólares, o venderlo contra otra criptomoneda. Da igual, el caso es que tienes Bitcoin. ¿Vale? Seguimos. Hay mucha gente que dice: BTC está caro, mejor compro otra cripto más barata. La gente confunde valor y precio. ¿Cómo se distingue entre valor y precio? El precio depende también de la cantidad de lo que estás comprando. Si estás comprando una moneda en la que hay miles de millones de monedas de esa moneda, pues estás comprando a un precio bajo, porque el valor es el total de monedas por el precio. Entonces, claro, si hay muchísimas monedas, el precio es bajo, pero el valor también es bajo, porque al final el valor es la capitalización, que es el precio por el número de monedas. ¿Bitcoin es caro? Bueno, relativamente, porque al final lo que cuenta es la capitalización, y la capitalización de Bitcoin no es tan elevada si la comparamos con otras cosas, como por ejemplo el oro, que es un activo con el que se compara Bitcoin. Si estamos comparando Bitcoin con el oro, posiblemente Bitcoin esté como 10 o 15 veces infravalorado con respecto al oro. Da igual el precio, lo importante es la capitalización, y la capitalización de Bitcoin es muy baja en comparación con la capitalización del oro. Así que hay que distinguir entre valor y precio. El precio depende muchas veces de la cantidad. Seguimos. ¿Por qué Bitcoin puede tener diferente precio en uno u otro exchange? Lo hemos visto antes en el ejemplo que hemos visto de las páginas en el WorldCoin Index, que había diferentes precios dependiendo de los exchanges. Es porque el precio lo forma la oferta y la demanda, y no es lo mismo la oferta y la demanda en un exchange que en otro. La gente que opera en un exchange tiene una perspectiva sobre el precio, y la gente que opera en el otro exchange tiene diferente perspectiva. Más o menos va a ser parecido, no va a haber una diferencia muy grande, porque si no habría posibilidades de arbitraje. Arbitraje quiere decir que si en un exchange está muy caro, tú lo vendes ahí y vas a otro exchange y lo compras más barato. Entonces no puede haber mucha diferencia, porque al final se igualarían, pero sí que hay una pequeña diferencia, porque al final no son las mismas personas las que están operando en un sitio y las que están operando en otro. Entonces tiende a ser igualado, pero no tiene por qué ser exactamente el mismo. Puede haber una diferencia de 10, 20 dólares, incluso un poco más en momentos de mucha volatilidad. Diferencias entre Bitcoin y el resto de altcoins. Bueno, ya comentamos el otro día varias diferencias, vamos a recalcar un poco más ahora mismo. Una diferencia muy, muy marcada es la potencia de minado, y la que está relacionado con la seguridad. Bitcoin es mucho más seguro que otras criptomonedas, porque la potencia de minado es brutalmente mayor que otras criptomonedas. Comparado con las que son igual que del mismo protocolo que Bitcoin, de Proof of Work, está a años luz de distancia de la segunda. Es decir, la seguridad de Bitcoin, imaginaros que de 1 a 10 es 10,
la seguridad de la siguiente moneda de Proof of Work, que no es Bitcoin, de 1 a 10, la seguridad sería 1 comparado con la 10 de Bitcoin, ¿no? O sea que es tremendamente la diferencia, ¿no? entre la potencia del minado de Bitcoin y el resto de monedas Proof of Work. Y en comparación con Proof of Stake, también considero que teniendo menos nodos, la seguridad también es menor que la seguridad que tiene Bitcoin. La diferencia también, pues ahí tenemos entre Proof of Work y Proof of Stake, es otra diferencia con muchas altcoins. Muchas altcoins son de protocolo Proof of Stake, que es muy diferente que Bitcoin también. Y el resto de altcoins ponemos ahí como pregunta, ¿son descentralizadas realmente? Pues muchas de ellas no, muchas de ellas, bueno, yo creo que la mayoría. Al final dependen de fundaciones que han invertido dinero, que además han preminado monedas, es decir, se han quedado ellos con algunas monedas antes de sacarlas para que todos las pudieran obtener en el mercado, que eso no ha ocurrido en Bitcoin. Bitcoin desde el momento cero, los Bitcoin existieron y se empezaron a minar desde cero, es decir, nadie tenía Bitcoins y el primero que minó a los 10 minutos consiguió los 50 primeros Bitcoin y así los siguientes 10 minutos y 10 minutos y 10 minutos. Nadie se quedó con monedas antes de empezar a minar. Sin embargo, la mayoría de proyectos que salen nuevos salen emitidos por fundaciones o por personas y se quedan ellos con parte de esas monedas antes de poner el resto a minar. Con lo cual ya están controlando una parte del negocio, ya están controlando una parte de la moneda, por tanto no son descentralizadas y dependen además de las decisiones que tomen esas fundaciones que las han creado. Esa es una de las grandes diferencias de Bitcoin con las altcoins. Muy importante las dos diferencias, la seguridad de la red Proof of Work y la descentralización de Bitcoin claramente son diferenciales con respecto a las altcoins. Y por último, la última duda, ¿qué significa estar apalancado? Porque nosotros aquí ya sabéis que decimos que es mejor que no os apalanquéis. Es en este caso una indicación de prudencia. El apalancamiento consiste en utilizar productos derivados que te permiten invertir más cantidad de la que tú tienes en realidad. Algunos productos de estos de apalancamiento te permiten hacer operaciones de por 10, por 20, por 25, por 30, incluso hasta por 100 del capital que tú tienes. Tú solamente tienes, por ejemplo, depositados 1.000 euros y algunos de estos productos apalancados te permiten multiplicar por 100 esos 1.000 euros para operar. Pero ¿qué pasa? Que tú dejas esos 1.000 euros de garantía y cuando esa garantía se consume, que imaginaros, se consume muy rápido porque estás operando como si estuvieses operando. Si hemos dicho que tienes 1.000 euros y el multiplicador, digamos, es por 100, estás operando como con 100.000 euros. Entonces, en cuanto haya una pequeña variación de mercado que te haga perder esos 1.000 euros que has puesto de garantía, los pierdes todo, pierdes los 1.000 euros. Eso es estar apalancado, operar por encima de lo que tú tienes. Lo mismo que si pides prestado, también es apalancarte, porque tú tienes 1.000, pides prestado 10.000, y has puesto como garantía esos 1.000, pero estás operando con dinero que no tienes. Eso es apalancarte también. O sea que es algo totalmente desaconsejable porque terminas perdiendo todo tu dinero normalmente en el mercado. Y además en poco tiempo. Y bueno, esas son las dudas que teníamos para hoy. Esperemos que se hayan quedado resueltas. Ya sabéis que si tenéis alguna duda adicional, ponedlas en la descripción, en los comentarios del vídeo, perdón, y así haremos parte 3 o parte 4 o parte 5, las que hagan falta para resolver todas las dudas que tengáis. Y nada más, espero que os haya gustado, gracias a todos por estar ahí y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!